Dios les bendiga, hermanos. Estamos prestos a estudiar la palabra del Señor, la cual nos permite considerar como un privilegio. Esa palabra debe estar siempre presente en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿verdad? Es un privilegio adorar al Señor. Es un honor y es una bendición poder contemplar el rostro de Dios mediante su palabra. Y en esta mañana vamos a estar considerando la cuarta sesión, un tema que ya llevamos, como les acabo de decir. Esta es la cuarta semana que estaríamos nosotros considerando el tema, esperando con ansias la Navidad. En el tiempo de Adviento, muchas personas celebran muchas cosas, ¿verdad? Y como decíamos en aquel primer estudio, la primera sesión de este tema, pues hay un calendario litúrgico. Quien me conoce sabe que yo tengo un problema con esa palabra, la liturgia. No es que la liturgia sea mala, ¿verdad? Es que hay muchas cosas que cuando se hacen de manera tan y tan estructurada, no que esté mal ser estructurado, porque nuestro Dios es ordenado. Él nos muestra un orden para todas las cosas, y cuando miramos la naturaleza, todo lo que Él ha creado, vemos una estructura, un orden. Sin embargo, en nuestra humanidad muchas veces perdemos de perspectiva, podemos perder de perspectiva la esencia de aquello que estamos celebrando cuando estamos enfocados principalmente en la estructura. No sé si eso tiene sentido, ¿verdad? A veces estamos tan y tan pendientes a que tiene que ser de esta manera o de aquella manera y nos olvidamos de disfrutar, de observar la bendición que tenemos en las distintas cosas. Algo que muchas veces las personas, sobre lo cual se pasan filosofando muchas personas, estamos tan ocupados en pensar qué fue lo que no hicimos, lamentándonos por las cosas del pasado y ansiosos o preocupados por las cosas que vendrán, por el futuro, que perdemos de perspectiva la bendición que hay en estar aquí y ahora. Pues el calendario litúrgico habla sobre este primer tiempo del año, la que es el Adviento, el advenimiento de esta ocasión tan y tan importante, la más importante para toda la humanidad. Vamos a estar viendo nosotros en Juan unas porciones en el primer capítulo y el tercer capítulo. Ambos, versículos 14 al 18, en ambos capítulos. Esa primera porción del Evangelio de Juan es lo que se llama el prólogo, ¿verdad? O lo que han llamado ser el prólogo al resto del Evangelio. Del versículo 19 en adelante, del capítulo 1, Juan comienza a hablar sobre la obra de Jesús, ¿verdad? Habla sobre distintas cosas que hizo nuestro Señor y Salvador. Pero esos primeros 18 versículos en el Evangelio son un prólogo muy importante y un énfasis que subraya Juan en esos primeros 18 versículos se enfocan en la encarnación. ¿Encarnación es un nombre? Hay personas quienes se llaman encarnación. Pero lo que significa la palabra es importante, ¿verdad? Viene de carne, de hacerse carne. Porque a Dios nadie lo vio jamás. Sin embargo, Él encarnó, o sea, se hizo hombre en nosotros, ¿verdad? Pero no es que Él se hizo carne en mi carne, sino en Jesucristo. Se encarnó, debo decir, para nosotros en Jesús. Pues Dios, a quien nadie vio jamás, se encarnó en su Hijo, Jesús. ¿Verdad? En Filipenses 2 nosotros hemos leído en muchas ocasiones lo que se nos habla respecto a cuál debe ser la actitud del creyente, la cual debe semejar a la de Jesús, quien siendo Dios, no tomó el ser Dios como cosa a la cual aferrarse, ¿verdad? Sino que se hizo hombre, ¿verdad? Se humilló y se hizo hombre para poder darnos la salvación. Pues Juan hace un importante énfasis, el cual nos podemos echar a un lado. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios. Y esto es una doctrina
central, sino la más importante, ¿verdad?, de las doctrinas que nosotros subrayamos en nuestra fe. En nuestra fe. Nosotros tenemos que entender que si estamos sirviendo a un Jesús que no es Dios, entonces no es la verdadera fe la cual estamos nosotros siguiendo. Hay muchas personas quienes hablan de Jesús, incluso en distintas religiones, los mismos musulmanes hablan sobre Jesús, creen en Jesús. Hay muchas personas quienes van de casa en casa llevando panfletos, unas personas muy refinadas, muy bien comportadas, muy amables, cariñosas, hasta cariñosas. Sin embargo, hablan de un Jesús que no es Dios. Pues ninguna de esas religiones, ninguna de esas sectas realmente puede llevarnos a la salvación. Juan subraya esta gran verdad en esta porción que vamos a estar nosotros brevemente considerando, ¿verdad? Pues vamos a ver la sesión que lleva por título Esperando el amor. Déjame tomar un poquito de agua porque estoy... Perdón. Esperando el amor. Este próximo sábado, el 28 de diciembre, vamos a estar celebrando el amor, ¿verdad? Y quien llega a 50 años de casado, pues está celebrando el amor todos los días. Quien lleva 1 año de casado debe estar celebrando el amor todos los días. No obstante, quien ha conocido el amor de Dios sabe que no hay amor, por grande que sea, que se compare. Y es comprendiendo ese amor, internalizando ese amor y viviendo ese amor que podemos entonces nosotros vivir el verdadero amor. O sea, si usted está casado y usted ama a su esposo, usted ama a su esposa, si usted tiene hijos, usted ama a sus hijos, si sus hijos le aman, solamente podemos comprender ese amor e internalizar ese verdadero amor si nosotros pudiéramos poder compararlo con el amor de Dios, ¿verdad? Solamente podemos nosotros entenderlo de la manera correcta. Pues ya hemos visto 3 sesiones. Primeramente, esperando con esperanza. Aunque pareciera eso un pleonasmo, ¿verdad? Una redundancia. Explicamos de qué estábamos hablando. La esperanza es paralela a lo que nosotros llamamos la fe. ¿Alguien me puede definir lo que es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Verdad? Fíjense, a veces nosotros hacemos preguntas como esta y usted dice, dame una un poquito más difícil. Sin embargo, a usted se le hace sencillo, le parece sencillo o fácil porque usted conoce la palabra. Nosotros nos hemos enfocado en estudiar la palabra, en profundizar en la palabra, para nosotros poder entonces hacer aquello que Dios manda que nosotros hagamos. Hay alguien que está compitiendo conmigo. Hay personas a quienes usted le puede preguntar, ¿y qué es fe? Y de momento buscan un diccionario o tratan de explicar, ¿verdad? Pero la palabra misma nos enseña lo que es la fe. Y vamos a la palabra para buscar la definición de lo que nosotros queremos vivir. Amén. Pues la palabra de Dios, dice Pablo en una de sus cartas, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es así que nosotros podemos vivir la verdadera esperanza, la verdadera fe. La esperamos con fe, esperamos con esperanza en este tiempo de Adviento, sabiendo que lo que vamos a celebrar, aunque sabemos que históricamente pues no es correcto decir que Jesús nació el 25 de diciembre, sin embargo, sabemos que nació. Por lo tanto, cualquier día es un buen pretexto para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Pues esperamos con esperanza para celebrar la Navidad de la manera correcta, como Dios manda, que nosotros lo hagamos en nuestros corazones. Y hemos enfatizado que no se trata de los regalos, no se trata de los juguetes, no se trata del arroz con gandules, no se trata del lechón asado, lo que usted coma en ese día, no se trata del coquito, no se trata de la música,
Se trata de rememorar el momento en el cual Dios mismo, de la manera milagrosa que nos narra la palabra, se hizo hombre, por amor a la humanidad, por amor a su creación. Todas las personas, nos dice la palabra, fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que cuando nosotros miramos a cualquier persona en la calle, o miramos a una persona en el mercado, o en el trabajo, o en nuestra familia, si hay una pequeña duda de por qué debemos amar a esa persona, por qué le debemos respetar, por qué le debemos tratar con dignidad, pues la contestación más básica debe ser porque Dios le creó. Y esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Pues esperamos con esperanza la Navidad. Esperamos la paz. Esperando la paz. Y hablamos sobre la paz de Dios, la cual nos da en Jesús de una manera única. No hay paz como la paz que ofrece Jesús. Cuando los hombres definimos paz, muchas veces nos enfocamos en lo que es contrario. El contrario a la paz es la guerra. Pues la paz es ausencia de guerra, dirían los hombres, y eso es correcto. Pero no hay paz mayor que la paz que ofrece Jesús. El hombre está enemistado con Dios, aunque no haya guerra. Ahora, el hombre que está en guerra, si está en paz con Dios, tiene la verdadera paz. Aunque esté en guerra, aunque esté en conflicto. Con quien tenemos que estar en paz es con Dios mismo. La semana pasada estábamos hablando sobre esperar la alegría y estábamos viendo el pasaje en Lucas, ¿verdad? Esta estampa del nacimiento de nuestro Señor. Y vemos esta estampa tan hermosa de la cual se ha pintado, se ha hecho muchas esculturas y distintas obras que tratan de reseñar ese momento. Pues la alegría verdadera la tenemos nosotros en nuestro corazón cuando sabemos que servimos al único Dios, al Dios verdadero. El mundo habla sobre distintas deidades. Sin embargo, nosotros sabemos que el único Dios estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para que muriera por nosotros, porque nosotros no podíamos costear la paga, ¿verdad? La deuda del pecado para poder estar en paz con nuestro Señor. Hoy vamos a ver qué es lo que nos dice Juan respecto a Jesús y el amor. ¿Cómo dice Juan, cómo se refiere Juan a sí mismo cuando nos presenta en el Evangelio cualquier acto del cual él participará? ¿Verdad? Porque el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, ¿verdad? Hablamos de Juan como el discípulo amado. Él habla sobre sí mismo como aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y yo pienso en esto, ¿verdad? Y cómo Juan presenta de una manera tan humilde, ¿verdad?, su persona. Porque de eso se trata. Jesús mismo nos dice que debemos despojarnos del yo. En otras palabras dice que debemos nosotros negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirle. Pues la vida en Cristo se trata de eso, no se trata de mí. La vida en Cristo se trata sobre poner a Jesús como el centro de mi vida y que cuando la gente me mire, la gente no me vea a mí, sino que vea a Jesús. Pues Juan, cuando habla de sí mismo, habla precisamente de esa manera. Él se quita. Él habla sobre el discípulo a quien Jesús amaba, pero de esa manera también habla sobre algo muy importante respecto a la figura de nuestro Señor, sobre el amor, ¿verdad?, y sobre su disposición de sacrificarse por todos aquellos quienes son parte de Él. Nosotros somos parte de Jesús, nosotros la iglesia, ¿verdad? Decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor se sacrificó por cada uno de nosotros. Él dio su vida por nosotros.
Él estuvo dispuesto a bajar del lugar donde se encontraba con el Padre y estar entre la escoria, entre la podredumbre, entre la basura, para poder sacarnos a nosotros. Juan está muy claro respecto a esto. Por eso le hace ese énfasis respecto al amor de Jesús. Pues hoy vamos a estar hablando sobre ese amor de Dios, ¿verdad? Conocemos el amor de Dios porque Él sacrificó a su único hijo para que usted y yo pudiéramos tener la salvación. Gracias al sacrificio de Jesús, conocemos nosotros el amor de Dios. Y ya había hablado sobre una palabra que es la encarnación. Encarnación, el acto mediante el cual Dios se hace hombre para habitar entre la humanidad, y es el acto más grande de amor que nosotros podemos conocer. Usted le pregunta a cualquier político, le dice, ¿usted está dispuesto a dejar su posición? Y estoy hablando en el ámbito terrenal, ¿verdad? Cualquier político, estoy casi seguro. Desde un legislador municipal hasta el presidente de los Estados Unidos. ¿Está usted dispuesto de dejar su comodidad, dejar su posición para poder estar y vivir como la persona común dentro de la sociedad? Y algunos de ellos, desde el punto de vista político, le van a decir que sí. Sin embargo, cuando les toca hacerlo, jamás van a hacerlo de manera cabal, o sea, en su totalidad. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, no tomó el ser Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se hizo hombre. En esto conocemos el amor de Dios, ¿verdad? En la encarnación que podemos nosotros ver en la historia a través de la palabra. Vamos a Juan 1. Esta porción la hemos leído no sé cuántas veces. La pericopa en el primer capítulo, esos primeros versos, ya por título, el verbo hecho carne. El verbo hecho carne, el logos, ¿verdad? La palabra. Jesús es la palabra. Y hay tantas cosas, hermanos, que nosotros muchas veces las podemos decir y mientras más nosotros meditamos en ellas, más nos damos cuenta de cuán profunda es la mente de Dios, ¿verdad? Cuán grande es el mensaje que el Señor nos quiere presentar a través de su palabra. Y cuán difícil es para nosotros realmente internalizar completamente lo que el Señor nos quiere decir. Porque sabemos que Jesús es el Logos, que Jesús es la palabra, pero ¿qué quiere decir esto? Esto es bien importante. Porque para nosotros, en nuestra mente finita, miramos a cada uno y se nos hace fácil identificar cuántas personas hay aquí. Podemos contarlas, cuantificarlas, porque somos unidades. Cada persona es una unidad. La hermana Lorian, 1. Pastor, 2. Hermano Héctor, 3. Y seguimos por ahí, contamos. Sin embargo, ¿cómo cuantificamos algo cuya sustancia se nos escapa de nuestro entendimiento? Pues tenemos que referirnos a él de una manera, ¿verdad? La palabra nos enseña que a Dios nadie lo vio jamás. Pues, queremos tener unidad, queremos tener comunión con Dios. Pero para poder tener comunión con Él, tenemos que llevar en nuestro entendimiento a un plano que podamos nosotros realmente articular de qué estamos nosotros hablando. Pues Él nos facilita esa labor. No tenemos nosotros que volvernos locos, ¿verdad? No tenemos nosotros que buscar más allá de lo que nosotros podemos entender. Él, en vez de hacer que nosotros tratáramos de comprender lo que es incomprensible dentro de lo finito de nuestro entendimiento, lo puso fácil. Él dijo, no tienes que subir a donde mí. Yo voy a bajar a donde ti. Amén. Y se presentó de una manera que nosotros podemos palpar. De una manera que podemos tocar. Porque Jesús fue carne. Jesús fue hombre. Fue Dios, pero fue hombre. Téngame paciencia, yo sé que todo esto es cuando va a llegar a un punto que realmente sea algo que yo no entienda.
Nada de lo que yo le pueda decir esta mañana es algo que usted no entiende o que usted no sepa. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? Porque Dios nos ha revelado todo a través de su palabra. Llevamos años estudiando esta gran verdad. No obstante, es importante que nosotros cada vez que visitamos la palabra lo veamos de una manera como si fuera nuevo para nosotros, de modo que podamos nosotros deleitarnos y no dejar de asombrarnos en las grandes verdades que Dios nos revela a través de su palabra. Pues podemos cuantificar a Jesús. Dios baja a un plano que nosotros podemos internalizar, que podemos nosotros ver. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio de lo que conocemos nosotros en lo que respecta al tiempo, y no vamos a entrar en esa discusión nuevamente, porque saben que hemos hablado muchas veces lo que respecta al tiempo, ¿verdad? El tiempo es importante para nosotros los seres humanos. Nosotros cuantificamos el paso del tiempo. Hoy es 22 de diciembre. Un día importante en el calendario de mi familia. Una de mis hijas nació un 22 de diciembre del 1999. Si le pregunto a Lisa, ella le puede decir la hora, yo no recuerdo la hora. Yo sé que yo estaba esperando en la sala de espera. Pues sabemos los tiempos porque el Señor nos ha permitido marcarlos dentro de esta dimensión. No obstante, Él no existe dentro de lo que es la dimensión del tiempo, porque Él está por encima de todo lo que nos controla o nos rige a nosotros como seres humanos. Por eso es que Juan dice que en el principio, que es el principio para nosotros, ya el verbo, ya la palabra, ya el logos era. Y el verbo era con Dios. O sea, los dos coexistían. No solamente que estaba, sino que era. Que ambos estaban. Y el verbo era Dios. En ese momento de la creación, aquel de que nosotros vamos a hablar, dice Juan, estaba con Dios y Él era Dios. Hago tanto énfasis en esto, hermano, porque en este prólogo que presenta Juan, en estos primeros 18 versículos del Evangelio, se establece una doctrina importantísima. Estoy siendo un poco repetitivo, pero me parece que es muy importante. Hay muchas personas quienes hablan de un Jesús que no es Dios. Hablan de un Jesús histórico. Hablan de un Jesús que está para resolver. Pero Juan está diciendo, si usted quiere creer en el verdadero Dios, esto tienen que internalizarlo. Ahí vamos a ir directamente a esta porción en Juan 1, los versículos 14 al 18. Vamos a leer los primeros dos versículos, 14 y 15. Le voy a pedir a hermana Lorian, si fuera tan amable, leer Juan 1, 14 y 15. Amén, dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Juan el Bautista. Estaba claro respecto a de quién estaba él hablando. Él está explicando de una manera mucho más concisa que yo el versículo número 1 del Evangelio de Juan, el apóstol. Lo que dice mi hermana Lorian, Juan el Bautista tenía un mensaje que llevar. Él bautizaba. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Del arrepentimiento. El arrepentimiento, porque es importante. Conocemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Amén. Que nosotros estamos acá abajo y el Señor nos quiere llevar acá arriba. Pero tenemos que reconocer que nosotros estamos acá abajo. Si no lo reconocemos, tenemos un problema bien grande. Yo como educador, una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes, no hay peor estudiante que el que piensa que ya se sabe todo. De hecho, ese nunca podrá llegar a ser estudiante.
El verdadero estudiante es el que mientras más internaliza, más reconoce que sabe muy poco y se interesa por mejorar en su conocimiento. Hermana Ita, usted había levantado la mano. Sí, es un cambio bien bonito de no creyente a creyente. Amén. Amén. Pues, y para eso tiene que haber arrepentimiento. Por eso mucha gente señala, mira que hacía esto y ahora se cree santo. Correcto, correcto. Y la gente, y la hora de santo, ¿verdad? Pasa que ellos no entienden lo que es eso, ¿verdad? Cuando la persona promedio piensa en santo, dice, ya se piensa la más santa. Entonces piensan que para ser santo hay que tener una aureola, entonces tiene que haber una vela con la imagen de uno. Y Hay un cántico que dice que todo lo que hacía no lo hago más. exacto, exacto. Eso no domina mi vida. ¿Verdad? Lo que realmente se refiere al cántico. Pues Juan, él bautizaba para arrepentimiento y la gente venía a él y la gente reconocía la labor importante, ¿verdad? La función importante para la cual se había separado Juan. Si no, la gente no iba a donde él. No obstante, él habla de Jesús y él le señala y él dice, este viene después de mí. Y aquí estamos hablando del tiempo. En el tiempo nuestro, cuando decimos, ok, ahora está la hora, pues miramos nuestro reloj y la manera que está organizado, por lo menos en el reloj mío, es que va ascendiendo en hora hasta el mediodía. Y después volvemos una hora. Excepto decir la hora militar, que lo hace un poquito más fácil, ¿verdad? Zulu time. ¿Verdad? Son 24 horas en el día, pues lo que para nosotros en la vida civil es la 1 de la tarde, en el tiempo Zulu, pues son las 13. ¿Verdad? En algunos lugares en Europa también utilizan la hora de esa manera. Son las 14, o sea, las 2 de la tarde. Son las 18. Para nosotros que estamos acostumbrados de 1 a 12, cuando te dicen son las 18, usted tiene que restar. Menos 12, ¿cuánto es eso? Son las 6 de la noche. Pues, en el caso de Juan, el Bautista, él está diciendo, ahora estoy yo, pero después viene otro. Ese que viene después de mí no era, dice, es antes de mí. Porque era primero que yo. Y si hay alguien que realmente no tenga ningún tipo de interés de comprender, simplemente daba a Juan por loco. Como tal vez nos dan a nosotros por locos. Esa gente pudiendo estar durmiendo un domingo lluvioso. O estar en sus pijamas, tomándose un chocolatito caliente, un café caliente con un pan criollo con mantequilla. Están ahí hablando de no sé qué. De que un Juan ahí que era antes y después. Pues la gente escucha a Juan, lee a Juan y dice, me perdí completamente, porque ¿cómo es posible que si alguien viene después era antes y era antes porque es después? Ahí pues nos subraya cómo es que el tiempo nos rige a nuestro Señor. Ese tiempo del principio es el principio nuestro, el principio de la creación. Y la creación va a llegar a un momento en la cual será ya destruida, ¿verdad? Y rehecha, regenerada. Pues Juan está hablando sobre aquel que no tiene tiempo. Aquel que no tiene tiempo, por lo tanto, es alguien que es eterno. Él es omni en todas las direcciones, como habíamos hablado en un momento, ¿verdad? Nuestro Dios es omnipotente, Presente y omnisciente. por lo menos esas tres, pero en todo lo demás también es omni. O sea, todopoderoso, todo conocedor, etcétera, ¿verdad? Todo presente, en todo momento. Pues, miramos lo que dice Juan en esta porción, ¿verdad? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Ahora, estamos yendo desde el final hasta el principio. Comienza Juan en esta porción que lee mi hermana Lorian hablando sobre la encarnación.
Dice, aquel cuya sustancia nosotros realmente no podemos entender en nuestra comprensión limitada. Ese es el logos, el verbo. Estoy tratando de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero ¿cómo vamos a explicar algo que es realmente incomprensible con las pocas herramientas que tenemos nosotros? Cuando decimos que Jesús es el logos, es que Él no era como estoy yo aquí ahora, antes de encarnar. Esa es la porción que yo les digo. Viene el Señor y dice, en vez de tú tener que subir a mí, pues yo voy a bajar a tu nivel. Dios les bendiga. Y ahí donde dice Juan, el verbo fue hecho carne. Entonces habla sobre la gloria de Dios. Dios les bendiga. Dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa gloria? En un término general, ¿verdad? Hay gente que habla sobre la gloria de un cantante. Fulano de tal, la gloria de América. ¿Qué significa gloria en ese contexto? Lo más grande, ¿verdad? Cuando dicen fulano de tal, el más laureado, ¿verdad? Aquel que ha sido reconocido por sus peripecias, ¿verdad? Por las cosas que ha hecho. Y eso no está mal, ¿verdad? Porque podemos honrar a las personas por las cosas que hacen. No obstante, cuando hablamos de la gloria de Dios, es una sin igual. Dios es su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿a qué nos referimos nosotros? A su majestad, a su majestuosidad, a su grandeza. ¿Verdad? Y aquí hablamos de Jesús, Juan está hablando de Jesús, hablando sobre siendo Dios, bajó, estuvo entre la humanidad y se hizo palpable, se hizo visible, ¿verdad? Y estuvo entre nosotros. Y si no podíamos ver la gloria de Dios en un momento, ahora a través de Él sí la podemos ver. Amén. Allá en Éxodo hay un momento en el cual Moisés le dice al Señor, permíteme ver tu gloria. Al Señor no le había visto nadie jamás. No obstante, Dios le dice, no te voy a dejar ver quién soy yo completamente, ¿verdad? Nadie podría ver al Señor. Le dice, voy a pasar por aquí entre medio de estas piedras para que tú puedas ver un celaje. Aún con ese pequeño celaje que vio Moisés de Dios, de la gloria de Dios, cuando él bajó de aquel monte, la gente veía que él brillaba. Y podemos decir muchas cosas respecto a esto, ¿verdad? Juan simplemente está diciendo, digo yo simplemente, pero no es algo tan simple, está diciendo, la gloria de Dios, Dios permitió que nosotros la viéramos en su Hijo, ¿verdad? Siendo Él el único de Dios. Bendito sea el Señor. Les tengo dos preguntas para poder profundizar en lo que estamos nosotros considerando. Cada una de estas preguntas son compuestas. La primera pregunta, ¿qué significa para nosotros hoy que la palabra, o sea Jesús, se haya hecho carne y haya habitado entre los seres humanos? ¿Qué significa para nosotros que la palabra se haya hecho carne, o sea, se haya hecho humano y haya habitado entre nosotros? ¿Y cómo nos invita esto a reflexionar sobre la cercanía de Dios en nuestras vidas? A ver, hermana Úrsula. Porque dejó toda su gloria para venir a nacer a este mundo buscando a nosotros, o sea, con esa misericordia tan grande de venir aquí a la tierra, vivir como un hombre y buscar nuestra salud, o sea, presentarse Él a nosotros para que nos arrepintiéramos y pudiéramos recibir la gloria, o sea, fuéramos herederos de esa gloria que Él Amén. tenía. Amén. ¿Alguien más? Hermana Rosana. Pues que vino a enseñarnos, ¿verdad? Con su ejemplo y con su palabra directamente. Nos habló, nos mostró quién es el Padre. A través de él, que tomó la molestia de venir a enseñarnos. Amén. Personalmente. Nada, la segunda parte de esta pregunta enfoca precisamente en esto, la cercanía de Dios a nosotros, ¿verdad? Esto nos invita a reflexionar respecto a la cercanía de Dios a nuestras vidas. Dios no es algo lejano. Dios está con nosotros.
Y tanto ha sido así que Él se hizo hombre para habitar entre nosotros, entre la humanidad. Esta verdad, no digo que se nos escapa, no obstante, muchas veces corremos el riesgo de no darle tanta importancia por el hecho de que nosotros lo vivimos. Hay ciertas cosas que nosotros las tenemos tan cercanas a nosotros que corremos el riesgo de obviarlas. No sé si me hago entender con esto, ¿verdad? Yo le he dado el ejemplo de colocar un libro y tenerlo tan y tan cerca de los ojos que no podemos realmente leerlo, porque está tan y tan cerca de allí. Y muchas veces hay tantas cosas en nuestras vidas que las damos por sentado. La presencia de las personas a quienes nosotros amamos. Hay gente que se ponen bien filosóficos respecto a esto, ¿verdad? Y entonces crean un drama. No obstante, es una realidad y algo que debemos considerar. Las personas que están al lado nuestro no siempre van a estar al lado nuestro. En cualquier momento el Señor se los puede llevar. Hermana Lucy. Que esto era un plan que ya venía antes Desde siempre. Y la escena de Isaac, cuando su hijo, es como un paralelo, ¿verdad? De lo que viene después. Exacto. Y entonces el Señor, a pesar de que nos maldijo cuando pecaron de Adán y Eva, nunca nos dejó abandonados. Él tenía un plan para salvarnos. No nos quiero a sufrir eternamente. Correcto. El amor de Dios es algo del cual nosotros podemos hablar, pero dentro de nuestra mente finita también es algo que es casi incomprensible. ¿Verdad? Es un amor tan y tan grande que no cabe en nuestro entendimiento. No obstante, el Señor lo simplifica cuando nos muestra estas estampas que nosotros conocemos en su palabra. El amor más grande es el amor de Él, el amor que da su vida por aquellos quienes no lo merecen. Pues vemos nosotros que en Jesús tenemos la cercanía de Dios. En un momento la humanidad andaba errante. No obstante, Dios, en su plan eterno, vino al mundo para que la gente le pudiera ver en su Hijo unigénito. Y esto es algo en lo cual debemos meditar de manera constante y continua. Como les dije, hay ciertas cosas que nosotros pensamos que las entendemos o quizás las comprendemos muy bien, pero las comprendemos tan y tan bien que muchas veces las obviamos y no meditamos en ellas lo suficiente. La segunda pregunta para esta sección. ¿Cómo entiendes esta declaración de Juan sobre la preexistencia de Dios? Y la hermana Rosana comenzó la contestación a esto, ¿verdad? ¿Qué nos enseña sobre quién es Jesús y su relación con el Padre? ¿Verdad? Juan, ¿qué fue lo que dijo en esta porción? Dijo, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues la pregunta es, ¿cómo entiendes esta declaración de Juan sobre la preexistencia de Jesús? ¿Y qué nos enseña sobre quién es Jesús y su relación con el Padre? La contestación no debe ser muy compleja. ¿La que nos dice esto sobre la preexistencia de Jesús? Siempre ha sido. Siempre ha sido. Y tenemos un problema con esas dos palabras, existir y ser. Siempre ha sido y siempre será. Pero el tiempo no domina a nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a la segunda porción. Juan 1, 16 al 18. Hermana Rosana, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Y me parece que ya hemos hablado un poco sobre esto, pero hay dos puntos importantes sobre los cuales quiero disertar, quiero que consideremos. Uno de ellos tiene que ver con la gracia. Ahí dice gracia sobre gracia, ¿verdad? De su plenitud. Entonces dice, tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiero que enfaticemos en esto. Ya hemos hablado en muchísimas ocasiones sobre lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Hay muchas cosas que la gente dice gracia. Dice, qué gracioso eres. O dicen, fulano de tal se comporta con mucha gracia. Pero esas no son las gracias de las cuales estamos hablando. Bueno, hay otras gracias, ¿verdad? Y pasó un pichón por ahí y dejó una gracia sobre la abeja.
Pero no es esa, ninguna de esas palabras definen lo que realmente la palabra se refiere aquí. Hermana Rosana. Siempre decimos que es un favor inmerecido, que es un regalo. Amén. Y aquí Juan dice, tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso es abundancia. Que no termina. Es una gracia, un favor inmerecido sobre favor inmerecido. Y continúa. Y no se termina nunca, hermanadita. Por la gracia de Él somos salvos. Amén. Entonces, definimos esto primero para poder entender qué es lo que quiere decir cuando dice que tomamos de su plenitud. O sea, la bendición más grande para nuestras vidas es tenerle a Él presente. Entonces, Él satisface todo lo que es nuestra vida. Yo les había hablado en un momento sobre un poema que había escrito una escritora inglesa, Edna St. Vincent Millay, que decía, el amor no lo es todo, es el título del poema. Entonces, el hablante en ese poema dice, el amor no puede reparar un hueso roto, no nos puede dar oxígeno o aire para nuestros pulmones, y habla sobre tantas cosas en el plano físico que lo que es el amor no puede hacer. Y eso muchas veces pues me hacía pensar en mi mamá, consejos que daba, decía, estás enamorado, pero el amor no te va a poner habichuela en las mesas. Eso es algo, ser demasiado racionalista, ¿verdad? Demasiado racional. Y eso es parcialmente cierto. Al final de ese poema, el hablante dice, quizás en algún momento, en una noche, estoy tratando de traducirle al inglés, en un momento, en una noche, contra una pared, solicitando por el hambre, queriendo sobrevivir, estaría yo dispuesto a cambiar tu amor por un plato de comida. No obstante, no pienso que lo haría. Así termina el poema, ¿verdad? Entonces, a mitad del poema dice, algunos hombres están haciendo amistad con la muerte por falta de amor. Pues cuando miramos la bendición de Jesús en nuestra vida, la plenitud de la cual está hablando Juan, cómo es que Él satisface todos los aspectos de nuestra vida cuando nosotros estamos en comunión con Él, esto es la más grande de las gracias, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer nada si hemos confiado en el Señor. Y nuevamente, si vamos al plano del raciocinio humano, la gente dice, sí, pero tienes que trabajar, tienes que hacer esto. Todo eso es cierto. No obstante, lo más importante, nuestra relación con Dios, ya Jesús lo reparó. Y Juan dice, de esa bendición, ¿verdad? De lo que representa Jesús en el plano físico, de Él tomamos todo. Plano físico, pero en el plano espiritual aún más importante. Y gracia sobre gracia. Entonces, habla nuevamente sobre la gracia. Más adelante, cuando se refiere a Jesús, dice, Moisés, miramos la palabra en el Antiguo Testamento, nos presentó la ley. ¿Para qué fue presentada la ley? ¿Para qué se le dio la ley al pueblo hebreo? ¿Para qué? La ley, ¿qué es lo que hace? Señala el pecado. La ley subraya que nosotros no somos suficientes para poder estar en la presencia de Dios. Que nunca, por más que nos esforcemos, vamos a realmente estar correctos delante de Dios. Subraya cuál es el mal que subyace en nuestras vidas. No obstante, hay un contraste en esa porción que presenta Juan respecto a Jesús. Por eso es que dice pero, ¿verdad? El contraste, pero. La gracia y la verdad. Y ya hemos definido lo que es la gracia. ¿Y por qué aquí es importante la verdad? Y eso es otra de esas preguntas bien difíciles de contestar, ¿verdad? ¿Por qué es importante la verdad? Juan mismo más adelante diría, ¿ah? La verdad nos hace libre, ¿verdad? Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, dice Juan mismo. Y Jesucristo, en Juan 14:6, en este mismo libro, diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad como algo absoluto es bien importante. En este tiempo que nosotros vivimos es bien problemático ese concepto, porque hay quien ha querido tergiversar las palabras y dicen,
La verdad es algo relativo. No es el hecho, no es la ciencia, no es como yo me siento. Entonces han confundido a la humanidad y a medida que pasa el tiempo nos alejamos más y más como humanidad de la esencia, de lo que es la verdad. Hoy en día incluso hasta para hablar sobre el género, en un tiempo para todos nosotros cuando decimos ¿qué es eso de género? Hablamos de géneros musicales, hablamos de géneros literarios, pero géneros en lo que respecta a los seres humanos. Género y sexo biológico es lo mismo en nuestro entendimiento. Sin embargo, lamentablemente hay personas quienes han querido tergiversar las palabras. Y ahora hay una multiplicidad. Entonces la persona, los cromosomas del individuo, desde el punto de vista científico, no es lo que vienen a definir, según algunas personas, lo que es su género. Y eso es una aberración. Es una abominación lo que vemos nosotros en este día. La verdad es una sola. O sea, la verdad no es relativa. El asunto es que hay quienes no quieren reconocer la verdad. Pues Juan dice que tanto la gracia como la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y hay una sola verdad que a nosotros nos permite estar en comunión con Dios. Ese es Jesús mismo. Y Él se ha revelado a la humanidad. Solamente por ese favor inmerecido que Dios quiso dar a la humanidad, podemos nosotros tener comunión con Él. Vino Él y bajó, no tuvimos nosotros que subir a Él, sino que Él bajó a la humanidad, se presentó de manera humana para que pudiéramos nosotros entonces entablar una relación en sus términos. Pero hay que realmente acercarnos a Él solamente de esta manera. Si vamos un momentito, rapidito, a las epístolas de Juan. Vamos a la primera de ellas, que hay un lenguaje muy paralelo en el saludo. Dice Juan en su primera epístola, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto a mí me toca muy de cerca, ¿verdad? O sea, cuando lo leo, digo, aquí hay un testimonio de quien estuvo ahí presencialmente. No está hablando sobre esta es una filosofía, algo que yo escuché. Este varón que nos está escribiendo esta carta, o sea, que le está escribiendo esta carta a la iglesia, estuvo allí. Es parte de esa historia. Tocó físicamente a aquel de quien nosotros estamos hablando y vio sus milagros y escuchó sus palabras. Ese es el que nos está hablando y está diciendo, en este es que está la salvación. Y de eso hablábamos hace un momento en la introducción al estudio. Hay muchas sectas, hay muchas religiones quienes hablan de Cristo como un ente filosófico, histórico, y no vamos a entrar en los pormenores, ¿verdad? Para no ser repetitivos. Sin embargo, Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, pero hay una sola forma de hacerlo y es a través de su Hijo. En la segunda carta de Juan, el versículo número 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Versículo 7 de la segunda epístola de Juan. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y el versículo número 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esa es la verdadera gracia, hermano. Ese es el verdadero regalo que Dios nos ha hecho. Podamos nosotros comprender, entender, teniendo la mente de Cristo, quién es Dios mismo. Amén. Amén.
Entonces, lo que hemos repetido en varias ocasiones a través del inicio de este estudio, está en la última porción que leyera mi hermana Rosana, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vamos nuevamente en un círculo. Si usted quiere ver a Dios, tiene que mirar a Jesús. Y hoy día, ¿cómo la gente ve a Jesús? Es una pregunta importante. Porque hubo gente que tuvo el beneficio de tener a Jesús físicamente. Alguna gente dice 33 años. Anduvo Él sobre la tierra. Pero ya el Señor no está físicamente. Pues hay un problema, ¿verdad? Entonces la gente ya no se puede salvar porque la gente no puede ver a Dios. Por favor, alguien dígame que estoy incorrecto. Corríjame, por favor. Entonces, ¿cómo es que la gente puede ver a Jesús? Es que la pregunta es tan y tan difícil que se nos hace difícil contestarla, ¿verdad? Nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando la gente mira en nuestra dirección, deberían poder ver a Jesús. Esa debe ser una petición siempre nuestra delante de Dios. En cada una de nuestras oraciones, Señor, utilízame como instrumento tuyo. Y que cuando la gente me mire, no me vea a mí, sino que vea a Jesucristo. Porque nosotros tenemos una comisión. La comisión, que es un privilegio, es discipular. Es llevar la palabra a todos los lugares y que las personas puedan arrepentirse habiendo conocido a Jesús. Pero si no hay quien les predique, dice la palabra, ¿cómo van a poder conocer? Pues usted y yo tenemos una labor muy importante, pero para eso tenemos que permitir que el Señor nos amolde a lo que Él quiere que nosotros seamos. Porque muchas veces estamos nosotros demasiado rígidos, unapproachable, ¿verdad? Inaccesible. Y de esto hemos hablado en distintas ocasiones. Estamos en el mercado, estamos haciendo una fila y estamos tan y tan serios que la gente nos deja, ya sin la pandemia en vigor, la gente nos deja espacio porque no quieren acercarse a nosotros. Estoy diciendo esto, ¿verdad? Quizá como una exageración, pero tenemos que evaluar nuestra vida para ver si eso es así. Y donde tenemos que comenzar es en la casa. Preguntémonos cuántos de nuestros familiares quieren acercarse a nosotros. Para que la gracia de Dios pueda hacer bendición para todos, pues tenemos nosotros que comunicar esa gran bendición. Tenemos una función nosotros que realizar. Esta mañana estamos nosotros considerando esta porción de la palabra y estamos siendo bendecidos por el privilegio de poder contemplar la palabra e internalizarla. Pero, ¿qué hacemos con eso? En este tiempo de Navidad, hermana Rosana. Yo estoy segura que el Señor quiere contestar esa oración rápidamente, que nos use como instrumento, va a contestar rápido. Entonces que a nosotros se nos hace difícil morir a nosotros mismos muchas veces. Como tú decías ahorita, negarnos a nosotros mismos. Y es ahí el problema, que si no morimos a nosotros mismos, no vamos a hacer la voluntad del Señor muchas veces. Tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, el Señor nos da su espíritu, nos da el poder para vencer, pero nosotros tenemos que hacerlo. Amén, amén. Una de las preguntas que quería presentarles es: ¿cómo has experimentado la plenitud de la gracia de Dios en tu vida personal? ¿Cómo podemos hablar sobre la plenitud de Dios en nuestras vidas? Porque a veces hay ciertas cosas que se oyen bonitas, pero son ciertas. Sentimos paz y seguridad, dice la hermana Nilda. Amén. Y la comprensión de la realidad. Yo puedo hablar sobre la plenitud de Dios en mi vida, hablando sobre cosas, a veces hablamos sobre cosas que son físicas. Dios provee para todas las cosas. Yo le doy gracias a Él por todas las cosas. Todos los días el Señor nos presenta abundancia. Sin embargo, la vida no se trata sobre la abundancia material. Las cosas más importantes en nuestra vida son cosas abstractas, ¿verdad? Winston Churchill en un momento hablaba sobre una lista que yo decía, él tiene que haber estado leyendo Gálatas, ¿verdad? Porque cuando usted va a Gálatas 5 y habla sobre el fruto del Espíritu,
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Miramos nuestra vida y hay tanto que Dios provee para que nosotros podamos realmente vivir la plenitud de su presencia en nuestras vidas. La hermana Nilda hablaba sobre la paz. Y eso es algo que tenemos que cuestionarnos, que tenemos que preguntarnos. ¿Estamos viviendo verdaderamente? No es una pregunta que solamente quiero que ustedes la consideren, ¿verdad? Y se lleven la pregunta. Pero me parece una pregunta importante, porque hay instancias en las cuales nosotros tal vez culturalmente aprendemos y perdonen la expresión que voy a utilizar, ¿verdad? Aprendemos a practicar, y aunque esto suene como un pleonasmo, ¿verdad? Una hipocresía práctica. Es un término mío, eso no va a encontrar en ningún libro. La hipocresía práctica es usted decirle, ¿cómo estás? A alguien con quien usted no quiere hablar. Sonreírle a una persona con quien usted está enojado. Eso es hipocresía práctica, ¿verdad? Mucho gusto. Pero ¿por qué mucho gusto? Es un placer. Y hay personas ¿verdad? Hay personas con quienes uno se encuentra que realmente son lo más lejano a un placer que usted pudiera imaginarse. Pues eso es hipocresía práctica. A eso me refiero yo con esto. Pues es necesario que nosotros evaluemos nuestra vida si la realidad de la plenitud de Jesús estamos viviéndola todos los días. Sabemos lo que significa la paz de Dios según la palabra. ¿Estamos viviendo esa paz? Una pregunta para que usted medite en ella, se la lleve, ¿verdad? Y medite en esto y le pida al Señor que le ilumine. Y si la contestación es no, usted sea sincero, sea honesto, que no tengo la paz que yo anhelo tener, y se la pida al Señor. Hermana Lucy. Pues yo sentí esa paz cuando he orado por un problema. Y el Señor me daba tranquilidad. Amén. 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 Esa es la verdadera paz, saber que estamos bien con Dios, ¿verdad? Pero esto es algo en lo que debemos meditar de continuo. El tiempo ha avanzado, voy a ir al último punto. Y si hubiera un comentario adicional puede interrumpirme. Juan 3, versículos 14 al 18. Este es un pasaje que también hemos leído mucho, ¿verdad? Toda esta porción yo la coloqué aquí en la presentación en rojo porque son palabras de Jesús. En un diálogo que estaba teniendo él, ¿con quién? Con Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Un principal, era un líder entre los judíos, ¿verdad? O sea, era una persona, desde el punto de vista socialmente hablando, de importancia. Principal, uno de los líderes. Voy a leerlo yo rapidito. Dice, versículos 14 al 18 de Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos subrayado que este es el versículo que tal vez más ha sido citado en la historia de la humanidad. No tengo los datos estadísticos, pero me atrevería a decir que eso es así. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahorita estuvimos hablando sobre la encarnación. O sea, Dios haciéndose hombre, haciéndose humano, para que nosotros le podamos palpar. Conocemos a Dios porque hemos conocido a Jesús. Juan presenta esta doctrina que es central, es fundamental en nuestra fe. Si esta no es una doctrina en la cual nosotros basamos nuestra fe, pues entonces realmente no podemos decir que somos cristianos. Es importante. Y en esta porción, Juan presenta las palabras de Jesús, donde él le habla a este líder de los judíos respecto a lo que es importante para tener una relación de la manera que Dios quiere con él, o sea, con Dios. Si queremos nosotros tener comunión con Dios, tenemos que hacerlo en sus términos. Y le presenta Jesús a Nicodemo un ejemplo. Dice, lo que tú conoces de la palabra, cuando estaban en el desierto, estuvo esta plaga de serpientes que estaban y mordían a las personas morían.
pues Dios le dio unas instrucciones de algo que debían ellos hacer. Y levantaron ellos allá una serpiente de oro. Todos los que miraban en la dirección a esa efigie no se morían. Y ahí está la comparación. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, haciendo referencia a cómo sería que nuestro Señor moriría, ¿verdad? Pero también, si lo miramos desde el punto de vista figurativo, levantar, exaltar, es presentar, dar a conocer. Pues Jesús ha sido dado a conocer a la humanidad. De manera que nosotros conocemos a Jesús, pero para poder conocer a Dios tenemos que conocerle a Él primero. Pues Jesús mismo dice, es necesario que la gente le mire a Él. Pero no es suficiente con mirarle. ¿Cuál es la palabra central en esa porción? Todo aquel que en Él cree. Y esta palabra pues también es problemática y la hemos definido en distintas ocasiones, ¿verdad? Hay distintos tipos de creer. Yo creo que si me quedo allá afuera mientras continuamos el estudio, dado que está nublado, podría yo mojarme si comienza a llover. Yo creo que eso es así. Pero el creer que se presenta aquí no es tener una idea respecto a algo, sino de uno internalizar como hecho. Creer en Jesús no es aceptar que Él fue una persona que existió, que transitó sobre la tierra, sino es que poner nuestra fe en Él. Tener la certeza, la convicción, de que si nosotros morimos, Él va a absorber el pecado, ¿verdad? Nosotros que hemos creído en Él, sabemos que Él es la única opción que tenemos para poder tener una comunión real de la manera que Dios quiere con Él. Pues es lo que Jesús está diciendo. Este es el plan que Dios tiene para toda la humanidad, Nicodemo. Entonces es repetitivo, ¿verdad? En lo que presenta Él aquí. Diciendo, si crees en Él, eres salvo. Estoy resumiendo de manera breve. Si crees en Él, eres salvo. Si no crees en Él, no es que serás condenado, es como dice el pastor, ya estás condenado. Pues esta porción podemos resumirla en dos oraciones. El que cree en Jesús es salvo. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema o el título de la sesión del estudio de esta mañana? Esperando el amor. Esperando el amor. Esa última parte suena como media recalcitrante. Hay gente que piensa que para usted amar, usted tiene que decir todas las cosas bonitas nada más. Quienes hemos tenido el privilegio de criar, conocemos la expresión, esto me va a doler más a mí que a ti. No tiene que ver solamente con la disciplina física. Hay ciertas cosas que como padres o en cualquier posición de liderato a uno se le hace difícil. El decir que no. ¿Por qué? Porque la palabra no suele ser una palabra antipática. Cuando usted está en una posición de dar y usted retiene, usted es visto de una manera negativa. Sin embargo, el criar de manera responsable no quiere decir dar todo lo que uno puede dar. Hay ciertas cosas que hay que retenerlas. Me explico. Si al muchacho usted le da algo de continuo y no pide nada a cambio, no estoy diciendo que el muchacho tiene que pagar, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que se ganan. Entonces el muchacho no va a tener ningún tipo de sentido del valor de las cosas. Mi mamá siempre decía, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Por lo tanto, no me costó nada, yo no sé lo que vale, así que deshacerme de ello se me hace bien fácil. Un padre responsable procura que sus hijos tengan un sentido de valor de aquellas cosas que tienen.
que aprendan a cuidar las cosas. Pues miramos aquí la palabra del Señor. El verdadero amor es el que nos corrige cuando estamos desviándonos de la verdad. El Señor nos presenta claramente cuáles son las alternativas. Nosotros no estamos obligados a recibir a Jesús, pero si queremos tener comunión con Dios, ese es el único camino. Jesús es el único camino. Pues de esta manera esperamos el amor. ¿Qué significa que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todos los que creen en Él tengan vida eterna? Estas son unas preguntas bien difíciles. Amén. Dice la hermana Úrsula que Él habría de resucitar de entre los muertos, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. Amén. Y también se refiere cuando fue crucificado, que fue levantado en madero. Amén. Dice el pastor que fue levantado, ¿verdad?, en el madero para que todos pudieran verle. Hoy en día las personas saben de Jesús mediante la predicación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Para que nosotros podamos ver a Jesús levantado, tenemos nosotros que levantar nuestras voces también. La iglesia no puede dejar de predicar la palabra de Dios, porque las personas van a ver a un Jesucristo en una cruz, ¿verdad?, mediante distintas estampas artísticas y mediante películas, etcétera. Sin embargo, la única manera en la cual ellos van a realmente poder entender o comprender cuál es el mensaje que Él quiere transmitir, o Dios quiere transmitirnos mediante la acción de su Hijo, es mediante la predicación genuina e íntegra. Tenemos que predicar según la palabra. Hay 20 versiones respecto a lo que sucedió en la Navidad. Hay personas quienes dan por sentado que fue un 25 de diciembre. Hay personas quienes dan por sentado que a los pocos días después de nacer el Señor aparecieron 3 reyes a visitarle. ¿Y por qué estas cosas se perpetúan? O sea, estas historias que son tergiversaciones de la palabra, ¿por qué se perpetúan? Se perpetúan porque las personas no escudriñan la palabra. Cuando vamos al libro de los Hechos se nos habla de una iglesia, se hace una comparación, ¿verdad? Los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos corroboraban lo que se les estaba diciendo contra la palabra. Pues es necesario que nosotros seamos duchos en la palabra, que nosotros seamos conocedores de la palabra, profundicemos en ella para poder llevar el mensaje correcto de la palabra. Y también nosotros corroboremos qué es lo que se está diciendo en los distintos foros para nosotros poder corregir aquellas cosas que están incorrectas. Algunas son cosas que se dicen con ninguna mala intención, pero algo incorrecto con buena o mala intención sigue siendo algo incorrecto. Es importante que nosotros presentemos la verdad de Cristo y de esta manera presentemos el amor de Dios a la humanidad mediante nuestras acciones. A veces decir algo que a alguien le esté malo es una buena muestra de amor. El ejemplo que les daba ahorita en la crianza de los muchachos. Bueno, nosotros tenemos la gran responsabilidad de criarlos en rectitud. Por lo tanto, cuando se ve algo que está incorrecto, si nosotros no lo decimos, estamos siendo negligentes. Y el paralelo existe en nuestra vida como creyentes. Si queremos demostrar amor al mundo, y si en estas festividades queremos nosotros demostrar el amor correcto, hagámoslo viviendo vidas íntegras, viviendo vidas rectas y llevando la palabra de manera genuina, de manera completa, ¿verdad?, sin añadir y sin quitar. La última pregunta: ¿cómo podemos reconciliar el amor de Dios con la realidad de la condenación? Me parece que esto subraya lo que estaba yo presentando ahora. ¿Cómo podemos reconciliar el amor de Dios? ¿Cómo podemos decir que hay amor de Dios, que Dios tiene amor por la humanidad, cuando a la vez hay una posible condenación? Es una pregunta que las personas formulan. La gente dice, ese Dios que ustedes dicen que es todo amor,
¿cómo entonces puede ser todo amor si al final aquellos quienes no hayan aceptado a su hijo van a ir al infierno? Pero él Si preparó. no aceptan el amor, las personas no aceptan el amor, pero tienen que saber que hay unas consecuencias. ¿Ok? Pues Dios puede hacer las dos cosas a la misma vez. Claro. Pues esa es la contestación. Esa es la contestación que las personas tienen que saber, hermana Úrsula. Sí, también por la justicia de Dios, La porque justicia. como Dios justo se tiene que pagar justamente a todos. Correcto. Y si Él promete cielo y promete infierno, pues al ser justo tiene que, ¿verdad? Tiene que obrar para eso. Pastor, usted iba a decir algo. No, eso mismo, es que la gente, es la definición de amor. Piensan que amor es perdonarle lo imperdonable. Correcto. O perdonarlo en los términos de la persona. El Excelente. Señor fue claro, ese es los términos de como Él lo dispuso ya. Básicamente lo que estábamos diciendo ahorita. Pues con esto concluimos, hermano, ¿verdad? El amor de Dios se muestra en que envió a su Hijo unigénito a vivir y morir por los pecados que no eran de Él. Sin haber cometido pecado, Él murió por cada uno de nosotros. Pues cuando hablamos sobre la Navidad, este es parte del enfoque, ¿verdad? El amor de Dios para con nosotros, hermano Héctor. La palabra, o más bien el sentido de amor, fue un invento de Dios. ¿Perdón? Fue un invento de Dios. ¿Qué cosa? El amor, Ok. por decirlo así. Fue el que se inventó el amor. El que desde Génesis hasta lo último de Apocalipsis se habla de amor en toda la Biblia. El primer mandamiento de él fue amar a Dios sobre todas las cosas. Correcto. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si se imaginan el mundo si fuera así, Exacto. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y va a haber un momento que va a ser así. Correcto. Cuando vamos a la palabra, Juan mismo dice que Dios es amor. Y sin intención de volver a complicar el diálogo, cuando hablamos de lo que es algo que no es creado. Pues Dios no es algo que es creado. Dios es Dios y Dios es. Y la palabra nos dice que su esencia, Él es amor. Pues si nosotros queremos vivir una vida íntegra, una vida recta, debemos seguir todo lo que Él tiene que decir para nuestras vidas. Amén. ¿Te iba a decir algo, hermana Nila? ¿No? 3 puntos con los cuales pretendo resumir lo que hemos discutido a través del estudio de esta mañana. Primeramente, Dios se hizo carne en Jesús. Estuvimos viendo en Juan 1:14. En la Navidad recordamos que Dios se acercó a nosotros al habitar entre los seres humanos, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. El segundo punto. El amor de Dios se revela en el regalo de su Hijo. Juan 3:16. Y la gracia y la verdad son el fundamento de su amor. La gracia y la verdad son el fundamento del amor de Dios. En Navidad somos invitados a vivir y reflejar el amor incondicional de Dios, que nos ha dado gracia sobre gracia por medio de Cristo. Yo tengo un problema grande con esa palabra incondicional, ¿verdad? Con algo que tenemos que nosotros luchar. En inglés hay 2 palabras que podemos contrastar. En español existen, ¿verdad? Pero a mí me gusta más como suenan en inglés. Una es selfish y la otra es selfless. Selfish es egoísta y selfless es desprendido. Nuestra vida debe ser una desprendida de los asuntos del mundo para poder reflejar el amor de Dios a la humanidad. Y eso es lo que debemos procurar nosotros celebrar en la Navidad, ¿verdad? Estar juntos con la familia, fantástico. Comer buena comida, si el Señor lo provee, qué bueno, buen provecho. Disfrutar en actividades de manera sana y en orden, fantástico, muy bien. Pero si sacamos a Jesús de la celebración,
estamos celebrando otra cosa. No es la Navidad. Eso es lo que debemos nosotros enfatizar y subrayar a través de la celebración de estas festividades que se avecinan esta semana. Pues ya hemos visto la sesión número 4. La semana que viene estaremos viendo, con el favor del Señor, la sesión número 5, la cual lleva por título Esperando y Adorando. Vamos a estar en Mateo 2, versículos del 1 al 11 y del 16 al 18. Ahí donde está la estampa esta de los magos de Oriente. No de los 3 reyes magos, de los magos de Oriente. Quisiera que vieran la imagen que tengo aquí, ¿verdad? En la imagen que yo coloqué para el estudio de la semana que viene. Hay 7 hombres y 2 camellos. No sé cómo van a llegar, si algunos van a pie y otros van sobre los camellos. Pero en nuestra cultura, muchas veces se habla de 3 reyes magos y tienen nombre cada uno de ellos. Pero sabemos que no es así porque vamos a la palabra y corroboramos y no se nos habla sobre esto, pero eso ha sido parte de la tradición. Ahora no nos vamos a enfrascar nosotros en debates estériles con personas quienes persisten en decir que eran 3 reyes magos. Lo importante es que la palabra nos muestra a través de la misma que Dios tuvo piedad de la humanidad y se reveló incluso a aquellos quienes no eran parte del orden de ese pueblo que Él escogió. ¿Amén? Le invito a que tengamos una palabra de oración. En esta oración, para dar por concluido el estudio, vamos a orar también por varias peticiones que habían presentado. Estaba la hermana Rosa, los enfermos, Ámbar. El sobrino de Tingo, el hijo de Zaida. Ok. Pues, le invito a que oren conmigo. Padre amado, te damos gracias por la bendición que es poder estudiar tu palabra. Gracias por mis hermanos preciosos quienes se han dado cita a este lugar en esta mañana y gracias por este espacio, el cual tú provees para que podamos reunirnos. Te imploramos, Señor, que la palabra que se ha estudiado tú la grabes en nuestros corazones, en nuestras mentes y que podamos nosotros, más allá de saberla, la podamos poner en práctica, no engañándonos a nosotros mismos, como diría Santiago. Te pido, mi Señor, por la necesidad de cada uno de mis hermanos, sus familiares, sus seres queridos, sus parientes, por este vecindario, mi Señor, por las personas quienes nos rodean. Que tú bendigas, Padre amado, sus vidas, que tú les permitas alcanzar salvación en Cristo Jesús, en el único camino, Padre Santo, que conduce a ti. Te pido también, Padre amado, por los hermanos quienes no pudieron estar con nosotros hoy, que se encuentran enfermos o que se encuentran en distintas situaciones, Padre amado, sé tú con cada uno de ellos. Te pedimos por la hermana Rosa y Señor, que tú poses tu mano sanadora sobre su cuerpo. Igualmente por Lisa, Padre Santo, que se encuentra convaleciendo en casa, sé con ella, mi Señor, y que ella pueda sentir alivio en su cuerpo, Padre Santo. Igual por Ámbar, te pido, Padre amado, que tú le protejas durante estas últimas semanas de gestación, que tú seas con ella, que tú le permitas estar bien, que pueda estar tranquila, en paz, alegre, consciente, mi Señor, de que tu Espíritu Santo está con ella, en ella, mi Señor, y que de esta manera, Padre Santo, Ana Elizabeth también pueda desarrollarse completamente en su vientre y pueda nacer saludable, Padre amado, para poder continuar la obra, mi Señor, que tú nos has encomendado a todos. Te pedimos también por Giancarlo, mi Señor, por sobrino de ti, por hijo de Zaida, Padre Santo. Tú conoces su condición, sé con él, Padre Santo, ayúdale, protégele, bendícele y bendice toda esa familia, mi Señor, que cada uno de ellos pueda tener un encuentro contigo, mi Señor. Si algo se me queda, mi Señor, tú lo conoces todo, tú conoces nuestros corazones. Ahora te presentamos el resto de este servicio, que seas tú dirigiendo todo, mi Señor, seas tú controlando nuestros pensamientos, nuestras palabras, mi Señor, nuestros gestos. Amén. Quédate con cada uno de nosotros. Te pido en especial por nuestro pastor y por la palabra, Padre amado, que tú has puesto en su corazón para que nos presente en la mañana de hoy. Ayúdanos a entender lo que se nos presenta y ayúdanos a tener la disposición de obrar respecto a lo mismo. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.